Warankawatas pasachun amachinka chunchu. Warankawatas pasachun amachinka chunchu. Qhishwa parlayninche chuwaña kakuchun. ¿Alguna vez te han dicho que hablas mal? ¿Que tu acento suena muy serrano? ¿Que mezclas quechua o aymara con español? ¿Que deberías aprender a hablar bien si quieres avanzar en la vida? A muchas personas en el Perú les pasa. Pero, ¿y si te dijéramos que eso no tiene que ver con hablar mal, sino con discriminación lingüística? Esto es violencia lingüística, y en nuestro país ocurre todos los días. Cuando se burlan del acento andino o amazónico, cuando se prohíbe hablar una lengua originaria en clase o en el trabajo, cuando alguien calla porque cree que su forma de hablar da vergüenza. En el Perú, más de 4 millones de personas tienen como lengua materna una lengua originaria y sin embargo, muchas veces se las obliga a renunciar a ella, como si fuera un error, un atraso o una mancha. Pero la lingüística moderna lo dice claro. Nos dice de que no hay una sola forma correcta de hablar o de expresarse, sino que de alguna manera todas las lenguas y todas las variantes tienen sus propias reglas, tienen su belleza, así como también su valor. Por ejemplo, tanto el español andino, el castellano costeño, el amazónico, el quechua, el aymara, el shipibo-conibo, etc. Todas estas son formas válidas y ricas de poder expresarse. Por ende, en este video vamos a mostrarles de cómo la ciencia del lenguaje desmonta estos prejuicios, así como también defender la forma en que habla una persona. No solo es defender su identidad, su historia, sino que también es defender su derecho a existir en este mundo con dignidad. La violencia lingüística no siempre grita. A veces se disfraza de corrección, de broma, de buena educación. Ocurre cuando una forma de hablar, un acento, una lengua, una entonación es despreciada, silenciada o ridiculizada. En el Perú, esta violencia se ejerce muchas veces contra quienes no hablan el español estándar, limeño, o quienes usan lenguas originarias como el quechua, el aymara o el ashaninka. Esta violencia no solo es un problema personal, sino que es una forma de reproducir desigualdad y exclusión en la sociedad. Y esto mayormente se ve cuando a alguien se le niega el trabajo por su manera de hablar, cuando un estudiante es corregido con burla por usar palabras cholas, cuando una madre quechohablante no es entendida en el hospital y ésta sufre consecuencias graves. La violencia lingüística silencia comunidades enteras. Les dice que su voz, su lengua y su forma de ver el mundo no importan. No es solo una cuestión de gramática o acentos, sino que más bien es una cuestión de dignidad, de justicia y de derechos humanos. Porque nadie en sí debería sentirse avergonzado de hablar como aprendió. Porque ninguna lengua, hay que entender esto, ningún acento, ninguna variante merece ser tratada como algo inferior, ya que cada vez que despreciamos la forma en cómo alguien habla, la forma en cómo alguien se expresa, le estamos diciendo a esa persona que vale menos. Pero no es así. Por eso es que muchas veces la violencia lingüística quizá no se vea, pero de alguna manera sí se siente, se arrastra, se hereda y se normaliza, sobre todo se normaliza. Es por ello que ha llegado el momento de nombrarla para poder cuestionarla, desmontarla y erradicarla. En el Perú, muchas veces se cree que solo hay una forma válida de hablar, el español limeño, neutral, correcto. Todo lo demás, el acento andino, el castellano con quechuismos, el español amazónico,
se ve como inferior, pero esa idea no es científica, es social, es política y es peligrosa. La lingüística moderna ha demostrado que el lenguaje humano es, por naturaleza, diverso. Cada grupo social, cada región, cada generación desarrolla sus propias formas de hablar y todas son válidas. El lingüista peruano Rodolfo Cerrón Palomino nos explica esto con una claridad admirable, ya que él defiende lo que llama la motosidad del habla, la coexistencia de distintas formas de hablar que surgen de nuestra historia, nuestra geografía y nuestras lenguas. Para Cerrón Palomino, esa motosidad no es una falla, sino que es una consecuencia natural de la riqueza cultural de nuestro país. ¿Por qué hay tantas formas de hablar en el Perú? Porque aquí conviven lenguas originarias como el quechua, el aymara, el axaninca o el shipibo-conibo con el castellano. Y esa convivencia se refleja en la forma de hablar de millones de peruanos. Hay préstamos, mezclas, estructuras influenciadas entre sí, y esto es lo que ocurre naturalmente cuando las lenguas viven dentro de los cuerpos de los hablantes. Cuando una persona dice, Quisito nomás es ñaño. no está hablando mal, sino que simplemente está usando un español cruzado por su historia familiar, por su región o quizá por sus otras lenguas. Es por ello que Cerrón Palomino nos dice de que estas formas de hablar no deben corregirse con vergüenza, sino que más bien deben entenderse, valorarse y respetarse. El problema no es la motosidad, sino que el problema es el prejuicio que la señala como error o ignorancia. Lo que defiende Cerrón Palomino es algo esencial, que las formas de hablar en el Perú no pueden ser únicas ni homogéneas, porque el país no es único ni homogéneo. Cada forma de hablar carga una historia, y toda historia merece respeto. La ciencia del lenguaje, desde la sociolingüística, ha confirmado esto con estudios en todo el mundo. William Labov, por ejemplo, mostró que incluso las variedades populares del lenguaje, que las élites corrigen o ridiculizan, tienen estructuras internas perfectamente organizadas, es decir, que no son errores, sino que son sistemas distintos. Entonces, si alguien mezcla español con quechua, no es menos, sino que es bilingüe. Esto es parte de un país real, no de un país quizá idealizado, sino que es el reflejo de una nación plural que se resiste a desaparecer en la norma. Por ello, la motosidad no es un obstáculo, sino es una muestra de vida, de mestizaje, de historia y de resiliencia. En un país como el Perú, hablar distinto es también una forma de resistencia. Resistencia frente al silencio impuesto, frente a la vergüenza sembrada en las escuelas, en los medios, en las calles. Hablar quechua, aymara o español andino no debería ser motivo de burla ni exclusión. Debería ser motivo de orgullo, reconocimiento y dignidad. Defender la diversidad lingüística es reconocer que las palabras también son territorio, que cada lengua carga historias, memorias, modos de ver el mundo, que una madre quechohablante que canta a su hijo, un joven que mezcla el español con el aymara, o una niña que dice veniste en vez de decir viniste. Ellos no están equivocándose, están hablando, están habitando en el Perú real. Por eso, reconocer el valor de todas las formas de hablar es un acto político. Es defender el derecho a existir con voz propia. Es también exigir una educación intercultural, una justicia lingüísticamente accesible, unos medios que no se burlen, sino que escuchen. Porque una lengua que no se escucha se debilita y una voz que no se respeta se apaga. La diversidad lingüística del Perú no es un problema a resolver, es una riqueza a cuidar, a defender, a celebrar. Hablar como hablamos, sin vergüenza, es un derecho
y también un acto de libertad, porque el Perú cada lengua es una raíz, cada acento una historia, y cada palabra una forma de decir, aquí estoy, así hablo, así existo. La violencia lingüística no siempre se ve, pero deja huellas, en la voz temblorosa de quien ya no quiere hablar, en el niño que deja de decir palabras en quechua, en la madre que no se atreve a hablar su lengua en la posta médica. Pero también hay voces que resisten, que recuperan palabras antiguas, que enseñan en dos lenguas, que alzan el acento con orgullo. Porque hablar no es solo comunicar, es también recordar quiénes somos, es reclamar nuestro lugar en la historia. Hoy, más que nunca, necesitamos escuchar sin juzgar. Necesitamos educar sin avergonzar. Necesitamos un país que entienda que su fuerza está precisamente en su motosidad, en su mezcla, en su pluralidad viva. Y tú puedes empezar por algo muy simple. Deja de corregir con burla, escucha con respeto y valora lo que cada palabra trae consigo. No con cano que word no con cano que word o ni so wa Karana no ni yakin karana no ni yakin no con cano que word no con cano que word o ni so wa Karana no ni yakin, karana no ni yakin.